Muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Primero que nada, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta conferencia de familia que hemos organizado con la finalidad de fortalecer nuestra comunión primero con el Señor a través de la enseñanza de su palabra, también para fortalecer la comunión unos con otros por este medio que Dios nos ha dado para que podamos comunicarnos. Y también, sobre todo, mis hermanos, queremos en esta noche oír la voz del Señor Jesucristo, hablar a nuestros corazones para que veamos cuán importante, cuán trascendente es la presencia de Cristo en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas, tanto en la vida de los padres, en la vida de los hijos y en la vida de todos aquellos que comparten techo con nosotros. Y en ese sentido, hemos estado orando para que Dios use al pastor Víctor García, que gentilmente accedió a nuestra invitación para traernos la palabra de Dios y de esta manera edificarnos en esa importante doctrina de la cristología aplicada al hogar, aplicada a la familia. Tanto en el día de hoy como mañana tendremos la oportunidad de exponernos al consejo de Dios, a la enseñanza bíblica sobre esa trascendental e importante doctrina de la cristología aplicada a la familia. Cristo es no solamente el Salvador, Él también es quien construye y edifica familias para la gloria de Dios y para nuestro gozo y deleite aquí en la tierra. Vamos a orar. Bien, vamos a orar, hermanos queridos. Señor y Padre, te damos gracias por el privilegio que nos brindas de estar en tu presencia. Gracias por este pueblo que espera siempre escuchar tu palabra. Te suplicamos porque la necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu, Señor, nos dé el entendimiento, la gracia, la claridad de mente y también la mansedumbre de corazón para recibir lo que tú nos tengas que decir. Glorifícate, edifícanos y salva, Señor. Y por favor también ven a rescatar los hogares, las familias. Ten misericordia de nosotros que te necesitamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, se me ha encomendado y yo he estado orando y pidiéndole al Señor que nos ayude en esto y que le haga bien a nuestras almas. Se me ha encomendado hablar sobre la importancia y la centralidad de Cristo en el hogar, la importancia de la centralidad de Cristo en el hogar. Y ese va a ser nuestro tema. La lucha por la familia es grande y sin tregua. Las acechanzas de Satanás y la seducción del pecado y el mundo, la seducción del pecado y del mundo, y no solamente el pecado afuera, sino el pecado dentro de nuestro propio corazón, ataca a cada cristiano. Y esos mismos peligrosos enemigos atacan a las familias para evitar que cultiven una vida cristocéntrica y fructífera espiritualmente. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos familias en crisis por todas partes. Los divorcios, la ausencia de hombres responsables en los hogares disfuncionales, los padres abusivos, irresponsables o consumidores de drogas o alcohólicos. Eso se ha convertido en una plaga dentro de nuestra sociedad. Encima de eso tenemos las tendencias culturales impías de nuestros días. Uno escucha la letra de las canciones de hoy día y es repugnante.
La educación está contaminada de ideas anticristianas, inmorales, socialistas y relativistas. Y la conducta de la gente cada día es más vil y más depravada. Detrás de todo esto hay ideologías corruptas, ideólogos corruptos y comerciantes sin escrúpulos que promueven ideas y productos que dañan a la familia. Cosas como el sexo libre, la pornografía, el aborto, el matrimonio homosexual, la ideología de género y toda clase de inmoralidad legalizada y apoyada por políticos complacientes y oportunistas. Todo eso nos rodea. Y todo alrededor se confabula, todo se confabula. Los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, el mundo del entretenimiento, el gobierno y hasta la religión se han vuelto promotores de esos conceptos degradantes que corrompen el sexo, redefinen el matrimonio y pervierten a los hijos y la moralidad. Todas estas cosas, hermanos queridos, hacen que la lucha por la familia cristocéntrica sea cada día más difícil, pero también más necesaria. Y esto hace también necesario que las familias centradas en Cristo comprendan las implicaciones de esa centralidad. Un momento, hermano. Es necesario que los cristianos comprendamos los enemigos a los cuales nos estamos enfrentando. ¿Quiénes son nuestros enemigos? También es necesario que comprendamos cuáles deben ser nuestras prioridades, cuáles son nuestras responsabilidades y qué frutos podemos esperar de todo eso. Así que en estos 2 días de conferencia vamos a considerar estos 4 aspectos de una vida familiar centrada en Cristo. Primero vamos a considerar los enemigos de una vida familiar centrada en Cristo, las prioridades de una familia centrada en Cristo, las responsabilidades y los frutos de una familia centrada en Cristo. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en los primeros 2 de estos aspectos. Nos vamos a concentrar en los enemigos de una familia centrada en Cristo y en las prioridades de una familia centrada en Cristo. En primer lugar, respecto a los enemigos de un hogar cristocéntrico, las dificultades. Un hogar cristocéntrico tiene que entender su batalla. Ya consideramos la decadencia de la vida familiar en la sociedad a nuestro alrededor, en el mundo. Pero tenemos que considerar también la decadencia de la vida familiar dentro de la iglesia. En la iglesia también se ven y se sufren divorcios, irresponsabilidad, adulterios, hijos rebeldes y toda clase de conflictos familiares. Eso también se ve en las iglesias. Es importante reconocer esa realidad dentro de la iglesia. Y es importante también reconocer que todos nosotros como cristianos estamos expuestos a eso. Ahora, hay razones concretas detrás de tanto conflicto familiar. Y en esto es lo que quisiera enfocarme por ahora. Por supuesto, las razones de los conflictos son muchas, son variadas y son muy complejas, complicadas, pero las vamos a reducir a 2 cosas que la Biblia nos presenta claramente. Vamos a examinar esos 2 aspectos del conflicto de la vida de un hogar cristocéntrico. Primero, el pecado de nuestro propio corazón y segundo, las acechanzas de Satanás. Estos 2 enemigos de la vida familiar cristocéntrica los debemos de conocer perfectamente. Estos enemigos son históricos, siempre han estado ahí, son espirituales, son permanentes. Y esa es la razón de la horrible realidad de los conflictos familiares, detrás de todo lo que existe, de todos los conflictos.
tanto en el presente como en el pasado. De manera que esa horrible realidad de los conflictos familiares no es nueva. Basta mirar a la primera familia original que Dios estableció, Adán y Eva, y luego sus hijos, Caín y Abel. En ambos casos, Adán y Eva y Caín y Abel, podemos contemplar estos dos enemigos, el pecado del corazón y las acechanzas de Satanás. Siempre ha sido un misterio y es asombroso cómo Adán, viviendo en plena comunión con Dios. Ayúdame aquí. Digo, siempre ha sido un misterio y es asombroso cómo Adán, viviendo en plena comunión con Dios y en un ambiente de total felicidad y sin pecado, fue tan negligente para permitir que la serpiente manipulara a su esposa Eva. Y para completar su miseria, Adán fue tan indolente que después de tolerar la manipulación de su esposa, se dejó manipular por ella. Se doblegó ante la presión que ella le puso para comer del fruto prohibido. Eva convenció a Adán y él comió y así nos arruinó a todos. Así que por un lado Eva, con su astucia femenina, cometió el pecado de presionar y manipular a su esposo, a seguirla en su desobediencia. Y por el otro lado, Adán, en su simpleza y en su indolencia masculina, siguió a la mujer en lo que no debía. Pero aunque la culpa fue de ambos, Dios le cargó la responsabilidad a Adán. Noten lo que Dios le dijo a Adán al sentenciarlo por haber comido. Dios le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comieras. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 17. Esta es la acusación de Dios contra Adán. Obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cómo es eso? Obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué tenía Adán que estar obedeciendo a Eva? Sobre todo porque ella lo estaba incitando a cometer un pecado grave. Pero Adán obedeció a Eva. Eso, hermanos, es una gran crisis familiar y ya sabemos las horribles consecuencias de esta situación. Luego tenemos a Caín y tenemos a Abel. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, que Caín era del maligno y que sus obras eran malas. ¿Y de dónde salió este hijo tan perverso? Un hombre violento, fratricida, que mató a su propio hermano. Esta es otra crisis familiar. ¿Se pueden imaginar ustedes la agonía y el desconsuelo de estos padres que ya habían experimentado la amargura de ser expulsados de la presencia de Dios por su propio pecado y ahora ver a uno de sus hijos siendo asesinado por su propio hermano? Y después de Caín, lo que Génesis nos muestra es una desintegración familiar gradual de todos los descendientes de Caín. Y con la desintegración familiar de los descendientes de Caín, la sociedad se desintegró también y el mundo entero. Hasta tal punto, esto sucedió hasta tal punto que después de mucho esperar que los hombres se arrepintieran, Dios determinó enviar un diluvio, porque dice que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo el signo del pensamiento de su corazón era de continuo solamente al mal. La tierra, dice, se corrompió y se llenó de violencia. O sea, la sociedad entera estaba corrupta y todo había comenzado con las familias. Así que Dios envía el diluvio, pero misericordiosamente Él salvó a la familia de Noé, porque Dios ama a la familia. Y porque desde el principio Dios prometió cumplir sus propósitos a través de la simiente de la mujer, es decir, de un hijo criado en la disciplina y en la amonestación del Señor. La promesa de Dios incluía muchas familias a través de la historia. Y por supuesto, todo esto se consumó en el Hijo bendito de Dios muchos años después, el cual nació de María y de José. Pero en cuanto a Noé, Dios salvó a su familia del diluvio, aunque en realidad no solo fue la familia de Noé, fueron 4 familias, la de Noé y la de sus 3 hijos, porque estos ya eran adultos y cada uno tenía su mujer. Así que estas 4 familias fueron salvas.
¿Y qué pasó con esas familias después del diluvio? Para comenzar, inexplicablemente Noé se embriagó y en su embriaguez se desnudó. Y cuando salió de la borrachera, supo que Cam, uno de sus hijos, lo había visto desnudo y que en lugar de protegerlo y de cubrirlo, lo expuso frente a sus hermanos. ¿Y qué hizo Noé? Noé maldijo a su hijo Cam y a su nieto Canaán y a toda su descendencia. Luego, después de esta descendencia maldita, o sea, de este hijo que fue maldecido por su propio padre, nació más adelante un individuo que se llama Nimrod, quien dice la Biblia en el capítulo 10 que fue el primer poderoso en la tierra. Y el nombre de Nimrod significa rebelde. Nimrod significa rebelde. Y el hombre le hacía honor a su nombre porque fue un gran rebelde en contra de Dios. Este Nimrod fue el fundador de Babel, donde la ideología y las metas de todos los que vivían en esa ciudad, comenzando por Nimrod, era de rebelión contra Dios. Y esa rebelión fue lo que movió a esta gente a construir una torre llena de idolatría pagana y de soberbia humana. Ok, cuando consideramos, hermano, todo esto que acabo de mencionar, Caín, Adán, Eva, Caín, Abel, los descendientes de Caín, cuando consideramos todo eso, que se encuentra en los primeros 10 capítulos del libro de Génesis, nosotros vemos que las crisis de las familias no es algo nuevo. La crisis familiar no es algo nuevo. Las crisis de las familias es un fenómeno viejo, muy antiguo. Siempre ha estado ahí, porque nace del corazón pecaminoso de los hombres. Las crisis familiares no nacen de las circunstancias. Las crisis familiares no vienen por las leyes, ni por los gobernantes, o por la tecnología, o por el internet, o por las nuevas generaciones que no respetan. No, las crisis familiares vienen del corazón. Escuchen bien esto, hermanos, esto es importante lo que voy a decir. Si queremos nosotros hablar bíblicamente, no deberíamos estar diciendo que los tiempos pasados eran mejores que los de hoy. Repito, si queremos hablar bíblicamente, no deberíamos estar diciendo que los tiempos pasados eran mejores. Porque antes había tanta maldad, o más que la que tenemos hoy. No deberíamos estar diciendo que antes no había tanta maldad, que antes las familias eran más integradas, que había más decencia, que había más respeto. Quizá hay un sentido social en el cual en ciertos lugares y en determinados momentos la gracia común era más evidente y la vida menos depravada. Pero en esencia, el pecado del corazón humano, la vanidad del mundo y las acechanzas de Satanás siempre han estado ahí, combatiendo a la familia y degradando a los hombres. Por eso es que ha habido juicios en el pasado. Si los tiempos en verdad hubieran sido mejores en el pasado, no habría habido el juicio del diluvio, no habría habido la confusión de la Torre de Babel, ni la destrucción de Sodoma y Gomorra, y tantos otros juicios que Dios ha enviado. Y aún entre el pueblo de Dios, yendo a la Biblia, aún dentro del pueblo de Dios, la vida familiar, por ejemplo, de Abraham, no fue muy ejemplar en muchos aspectos vitales, como por ejemplo cuando tuvo un hijo con la criada de Sara, lo cual dio lugar a contiendas, amargura en la familia. Y hizo al final que Abraham tuviera que echar de su casa a la madre con su propio hijo. Eso fue una tragedia familiar en la vida de un hombre piadoso. O la vida de Jacob, que tenía 4 mujeres en su casa. Y cada una de ellas teniendo hijos de él y haciendo competencia entre ellas. ¿Qué es eso?
¿Cómo se llaman esas cosas? Eso es pecado. Y quizás alguno me diga, ay, pastor, por favor, no diga esas cosas de los siervos de Dios. Usted los está haciendo ver mal. Quizás alguien diga, estos eran hombres ungidos, que Dios los usó grandemente y que son un ejemplo para nosotros. Ciertamente sí eran ungidos y fueron usados por Dios, pero eran pecadores igual que nosotros, con deficiencias, debilidades y sin méritos para que Dios los eligiera y los usara de la manera que lo hizo. Si la Biblia los presenta con todos sus pecados, es así como debemos verlos. Lo que estos hombres, que eran santos en muchos sentidos y que muestran en sus vidas la gracia de Dios, es precisamente eso, que era la gracia de Dios la que estaba en ellos, porque con tantos pecados y deficiencias en realidad no merecían nada de lo que ellos eran o de lo que tuvieron o de lo que Dios hizo a través de ellos. Así que en estos hombres, en esas familias, se muestra la pecaminosidad del hombre, por un lado, y la gracia de Dios por el otro, pero no solo en ellos. Busca la familia de los grandes y mejores hombres de Dios en la Biblia y dime cuántas de esas familias estuvieron libres de pecados y de divisiones. Yo te garantizo que son muy pocas las familias de las cuales no se dice que tuvieron pecados y divisiones dentro de ellas. Así que, hermanos, comencemos por identificar a los verdaderos enemigos de una familia centrada en Cristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar a los verdaderos enemigos de una familia centrada en Cristo. Los verdaderos enemigos de una familia que busca estar centrada en Cristo no son los políticos. Los verdaderos enemigos de la familia no son las leyes impías de los políticos o la corrupción o las mentiras de los hombres. Los verdaderos enemigos de la familia no son los promotores del homosexualismo o de la ideología de género, ni son las escuelas con su educación secular y pagana, ni son las malas amistades o el reggaetón o el rap o las drogas o las mujeres impías que seducen a los hombres o el internet que hace tan fácil el acceso a la pornografía y a las mentiras del mundo. Ciertamente, todas estas cosas son muy peligrosas y debemos cuidarnos de ellas y combatirlas. Pero en realidad todas estas cosas son solo conductos por los cuales se manifiestan los verdaderos enemigos de nuestro matrimonio, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra vida familiar. Los verdaderos enemigos de la vida cristocéntrica en el hogar se encuentran dentro de nosotros mismos y tienen que ver con los pecados de nuestro propio corazón. Piensen, ¿cómo es que Adán y Eva en un paraíso perfecto y sin pecado pecaron? Fue el engaño de Satanás que despertó en el corazón de ellos apetitos prohibidos y ambiciones soberbias por una sabiduría y una felicidad ilusoria y fuera de la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, verso 18, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Y decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, dice el Señor Jesucristo, todas estas maldades de adentro salen y son las que contaminan al hombre. Hermanos, el pecado está dentro de nosotros. Y Satanás es un enemigo muy astuto y sutil. Él sabe cuáles son las debilidades particulares de cada uno de ustedes.
de los esposos y de las esposas, de nuestros hijos. Y Él nos va a atacar por donde Él sabe que podemos caer con más facilidad. Como dijo un antiguo puritano, Satanás tiene una manzana para cada Eva. Nosotros, en un sentido, cada uno de nosotros somos Eva. Y Satanás tiene una manzana para cada uno de nosotros. Él sabe nuestras debilidades. Así que en nuestra batalla por la familia centrada en Cristo, comencemos estableciendo estas dos reglas. Es lo primero que vamos a establecer, estas dos cosas. Debemos guardar nuestro corazón, como dice el libro de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y segundo, velemos y vistámonos la armadura espiritual de los medios de gracia y de la fe en Jesucristo para resistir las acechanzas del diablo, porque él anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que habiendo establecido quiénes son los verdaderos enemigos de la centralidad en Cristo, nuestro propio pecado y las acechanzas de Satanás, vamos a hablar ahora en segundo lugar de las prioridades que debe tener un hogar cristocéntrico. Un hogar cristocéntrico debe conocer lo que es prioritario. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a las prioridades es que el objeto supremo de nuestras prioridades y nuestros afectos tiene que ser Cristo. La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y preguntémonos, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, Cristo amó a la iglesia por amor al Padre. Cristo no amó a la iglesia más de lo que amaba al Padre. Cristo no amó a la iglesia antes que al Padre. Así nosotros también, imitando a Cristo, debemos amar a Dios por encima de todo. Y por amor a Dios, debemos de amar a nuestra familia. Pero primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto, hermanos, es clave para una vida cristocéntrica. Porque además de identificar a los enemigos de una vida familiar centrada en Cristo, debemos establecer bien las prioridades. ¿Qué es lo más importante de atender? ¿Y qué posición debe ocupar cada cosa y cada persona dentro de nuestros afectos en la vida familiar? El Señor Jesucristo responde esa pregunta. Curiosamente, y de verdad que eso es un misterio, a pesar de que es tan elemental la respuesta que Cristo nos da, frecuentemente la ignoramos. Quizá porque no solo parece contradictoria a nuestra lógica, sino que esa respuesta contradice nuestras inclinaciones naturales, afectivas. Escuchen la respuesta de Cristo acerca de lo que es más importante. En Lucas 14:26 dice el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas son palabras radicales, hermanos. Suenan severas y lo son. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos. Eso suena fuerte. A cualquiera que ame a su esposa y a sus hijos le suena escandaloso e inaceptable que haya que aborrecer a la familia para venir en pos de Cristo. Porque eso es lo que Cristo está diciendo. Según nuestra lógica humana, tendría más sentido si dijera, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que amar a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Pero no, el Señor dice que para ser sus discípulos tenemos que aborrecer a nuestra familia. Palabra de Cristo. Por supuesto, el problema aquí es la palabra aborrecer. Aborrece. Pero eso en realidad no debería ser un problema porque Cristo usa la palabra aborrece de acuerdo al uso
al uso cultural de los tiempos bíblicos. Él se estaba refiriendo a aborrecer en el aspecto comparativo. O sea que comparativamente debemos preferir menos a la familia que a Dios. Él no estaba hablando del aspecto afectivo. Él no estaba diciendo que deberíamos tener malos sentimientos o sentimientos negativos para nuestra familia. O sea, Cristo no usa la palabra aborrecer aludiendo a sentimientos malignos, sino la usa en el sentido de que denota preferencia de una cosa sobre la otra. En Mateo 10:37 quizás se explica mejor. El Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, no se trata de tener sentimientos negativos hacia tu familia, sino se trata de que a quién amas más, a tu familia o a Cristo. Es decir, en comparación al amor que le tengamos a Cristo, el amor de nuestra familia podría parecer aborrecimiento. ¿Se oye mal eso? Probablemente. Y la razón es no solo que aunque la palabra aborrece implica sentimiento, no solo que la palabra aborrece pareciera implicar sentimientos malos, sino que lo que el Señor está diciendo nos quita algo que nosotros no queremos soltar, algo que está aferrado a nuestros sentimientos naturales, algo que tenemos muy, muy cerca del corazón, nuestros hijos y nuestra esposa. ¿Cómo vamos a aborrecer a nuestros hijos y a nuestra esposa? ¿Cómo vamos a tenerlos en segundo lugar? Eso no parece lógico, tampoco es natural en nuestras inclinaciones. Pero el punto que Cristo está enfatizando con este lenguaje, hermanos, tiene que ver precisamente con esa inclinación natural nuestra. Tenemos que comprender la importancia inmensa, crucial y determinante del lugar que le asignamos a nuestra familia en nuestros afectos y prioridades. Y en realidad no se trata solamente de nuestra familia, sino aún de nuestra propia vida. Tenemos que aborrecer aún nuestra propia vida si queremos una vida cristocéntrica para nosotros y para nuestro hogar. Escuchen cómo lo dice el Señor en Mateo 10, versículos 38 y 39. Él dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En esto no podemos equivocarnos, porque si lo hacemos, nunca vamos a lograr una vida centrada en Cristo, ni una familia centrada en Cristo. Y eventualmente lo que vamos a hacer es arruinar nuestra vida familiar. Y esto implica una batalla, hermanos queridos, implica una verdadera batalla. O sea, la palabra aborrece en relación a nuestra familia no invalida el quinto mandamiento que nos manda a honrar padre y madre. Tampoco anula aquella advertencia de Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, en donde él dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No es cuestión de despreciar a nuestra familia, sino es cuestión de prioridades. Dios es infinitamente más grande e importante. No solo Él es más grande e importante que nuestra familia, sino que es más grande e importante que nuestra propia vida. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7, verso 29. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como que si no la tuvieran. Los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, una cuestión de prioridad. Tenemos que entender las prioridades. Así como tenemos que entender nuestros enemigos, tenemos que entender las prioridades de una
familia centrada en Cristo. Ahora, habiendo determinado que Cristo es la prioridad suprema de nuestra vida, tenemos que determinar también, entender esto, que nuestro cónyuge debe ser el objeto primario de nuestros afectos sobre toda otra persona. Esto va dirigido a los que estamos casados, hombres o mujeres, o a los que se van a casar. El cónyuge debe ser el objeto primario de nuestros afectos sobre toda otra persona. Y esta es otra batalla. La Biblia manda al hombre a amar a su mujer y manda a la mujer que ame al hombre. En Tito capítulo 2, verso 4 dice que las mujeres mayores deben de enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Por supuesto, este amor al cónyuge ocupa el segundo lugar después del amor a Cristo. Sin embargo, no es un amor inferior. Al contrario, es un amor como el amor que Cristo tiene por su iglesia. ¿Y cómo es el amor de Cristo por su iglesia? Es un amor sacrificial, un amor de servicio, de entrega. Es un amor de compromiso, un compromiso perpetuo. Y es un amor de tiernos afectos. Además, el amor de Cristo por su iglesia es un amor de absoluta intimidad, es un amor exclusivo que no admite intromisiones, mucho menos infidelidad. Así que cuando la Biblia dice que los maridos amen a sus mujeres, está implicando todas estas cosas. La Biblia describe la unión y el amor entre los esposos como la unión de un cuerpo con su cabeza. Hace de dos personas, el matrimonio hace de dos personas una sola, inseparables, dependientes la una de la otra. Perfectas si están unidas, inservibles si se separan, porque Dios los unió. Y lo que Dios unió no lo puede separar, no lo debe separar el hombre. Eso fue así desde el principio. En Génesis capítulo 2, verso 24. Leemos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hermanos, aquí vemos la prioridad. Noten ustedes que no dice y se unirá el hombre a su mujer y luego se le van a agregar los hijos y todos serán una sola carne, incluyendo a los hijos. No, no dice así. Los hijos no son una sola carne con sus padres. Solo el esposo y la esposa son una sola carne. Los hijos no se incluyen allí. Los hijos están destinados, llegan al hogar y están destinados a irse del hogar en su momento y formar sus propios hogares. El esposo y la esposa se quedan los dos, sí, sus hijos, hasta que la muerte los separe. Los esposos comienzan unidos, los dos, solos, recién casados. Luego vienen los hijos, pero luego los hijos crecen y se van. Y entonces los esposos ya viejecitos se quedan solos, pero unidos, los dos, hasta que la muerte los separe, porque son un cuerpo, en donde los hijos no entran. Los hijos entran, la dinámica de la vida de los hijos es otra, pero no, ellos no son un cuerpo con el hombre y la mujer que están casados. Y esto es esencial, es una prioridad esencial. El hombre debe amar a su esposa más que a sus hijos. Y la madre debe amar a su esposo más que a sus hijos. Los hijos son participantes temporales del hogar, hasta que ellos hayan crecido, vayan y formen su propio hogar. ¿Y qué acerca de nuestros padres? A ellos debemos de honrarlos hasta el fin de sus días, pero la Biblia dice claramente, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, la relación de un hombre o una mujer casados con sus padres siempre debe estar llena de afecto, de respeto y de cuidado por aquellos que cuidaron de nosotros cuando éramos niños. Pero nuestra responsabilidad, nuestros afectos primarios son para el cónyuge, para el esposo, para la esposa. Los padres, atención a esto también, hermanos, es importante, los padres
Bíblicamente no deben tener injerencia ni prioridad en la vida de un hombre o de una mujer casadas. Los padres tienen su propio hogar, así como los hijos casados ya formaron su hogar. Si nosotros queremos que nuestro hogar sea cristocéntrico, debemos mantener claros estos límites. De modo que si queremos mostrar en nuestros matrimonios la centralidad de Cristo, y si queremos guiar a nuestros hijos hacia Cristo, debemos enseñarles no solo el Evangelio, que es importante predicarles el Evangelio, pero debemos reflejar el Evangelio en nuestros matrimonios, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida de esposo como de esposos, el esposo con la esposa y viceversa. Nuestra unión matrimonial debe reflejar el amor de Cristo por su iglesia y el amor de la iglesia por Cristo. El marido debe mostrar para con su esposa el sacrificio, la guía, el liderazgo, la provisión, la instrucción y el cuidado, así como Cristo lo tiene por su iglesia. Y la esposa debe encarnar para con su esposo la sujeción, el respeto, el servicio, el apego y la unión, así como la iglesia está unida a Cristo. Así que, si queremos un hogar centrado en Cristo, debemos establecer bien estas prioridades. Cristo tiene que ser el objeto supremo de nuestros afectos sobre todas las cosas. Y nuestro cónyuge, el esposo o la esposa, debe ser el objeto primario de nuestros afectos sobre toda otra persona. Muy bien, hermanos queridos. Veamos algunas aplicaciones y usos prácticos de esto que acabamos de decir. Lo que establecimos fue que un hogar cristocéntrico tiene que entender la batalla que está peleando, reconocer a sus enemigos. Y los principales enemigos, de los cuales hablaremos más detenidamente luego, los principales enemigos son el pecado de nuestro propio corazón y las acechanzas de Satanás. Dijimos también que un hogar que busca ser cristocéntrico debe de comprender las prioridades. Y hablamos de dos prioridades. Primero, la prioridad suprema sobre todas las cosas, que es Cristo mismo, Dios mismo. Y luego, la prioridad sobre toda otra persona debe ser la esposa o el esposo, el cónyuge. Esas cosas establecimos. Ahora, veamos algunas aplicaciones prácticas de esto a nuestras vidas matrimoniales. Estos son los principios. Veamos cómo podemos hacer algunas aplicaciones. Primero, para los varones. Varones, tenemos que vigilar la tendencia natural de los hombres a descuidar el hogar. Como varón, tu papel principal en el hogar no es traer comida y pan, sino proveer dirección, protección e instrucción espiritual. De nada sirve que trabajes mucho, que traigas pan a la mesa, que pongas un techo sobre la cabeza de tu mujer y de tus hijos, que les des abundancia, que les des cosas buenas, si los abandonas espiritualmente. De nada sirve. El pecado de Adán no fue cuidar mal el huerto o ser negligente en cultivar el huerto. El pecado de Adán fue que no cuidó de su mujer, no la protegió de la seducción de Satanás. Adán recibió directamente la palabra del Señor y su responsabilidad era instruir y proteger a su esposa. Y no lo hizo. Eso hizo que su esposa se viera expuesta a Satanás y a él lo debilitó hasta el punto que él se dejó manipular por la presión emocional de su esposa, lo cual llevó a ambos, junto con sus hijos y a
toda la humanidad, nos llevó a la catástrofe. Si como hombres somos negligentes en el hogar, en instruir a nuestras esposas y a nuestros hijos con la palabra de Dios, si como hombres nos ausentamos físicamente, si como hombres no guiamos a los nuestros hacia Cristo, vamos a cometer pecado contra ellos, contra Dios. ¿Y hacia dónde vamos a llevar a nuestra familia? Aunque lograras comprarles una casa muy cómoda y los tuvieras muy cómodos y les dieras buena educación y a tu esposa todo lo que ella necesita y quiere. Si les lograras dar comodidad y satisfacción humana, pero no les das la protección, la instrucción, el cuidado espiritual, al final vas a llevar a tu familia a una condenación eterna y va a pesar sobre ti, sobre los varones. Ahora, a las mujeres deben dejarse guiar por sus esposos piadosos y deben de ser ayuda idónea para ellos. La ayuda de las mujeres hacia sus esposos no es solo de mantener la casa en orden, de cuidar a los hijos, de servir a las necesidades materiales o sexuales de tu esposo. Eso es importante. Pero más importante es ayudar a tu esposo a ser más piadoso, ser responsable, diligente y conocedor de los caminos del Señor, porque Él tiene sus batallas. Ahora, a las mujeres es importante que ayudes y apoyes a tu esposo a conducir a la familia por este camino de la piedad. Y esposas, esto no se logra reprochando a los esposos, criticándolos o contendiendo con ellos por sus debilidades, señalándole constantemente sus debilidades, que las va a tener porque todos los esposos van a tener debilidades. ¿Cómo se hace eso? Pedro dice que se logra con vuestra conducta casta y respetuosa y el atavío interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, una conducta casta y respetuosa ayuda más que una conducta de reproche y de crítica y de contienda. Una conducta casta y respetuosa, un espíritu afable y apacible, ayuda más que las críticas. Y dice que eso es de grande estima delante de Dios. Así como el hombre tiene sus debilidades, la debilidad de descuidar el hogar, la mujer tiene la debilidad de querer centrarse tanto en el hogar que se vuelve una gotera continua para el hombre. Tienes que tener cuidado con eso. Ahora, si alguna esposa tiene un marido que no es piadoso, que profesa ser cristiano y no lo manifiesta, o que es inconverso abierto, deben dejarse guiar por la palabra de Dios, porque esa va a ser su guía. Su esposo no lo puede guiar por lo espiritual, pero aún así, aunque no sean convertidos, deben sujetarse a ellos en todo lo que es lícito. Esta es una lucha muy grande. Las mujeres con maridos inconversos o con aquellos que profesan cristianismo y no lo viven, tienen una batalla muy grande. Y deben pedir a Dios sabiduría, paciencia, mansedumbre, humildad y templanza, especialmente cuando hay desacuerdos. Y cuando hay desacuerdos deben de hacer uso de estas virtudes, de la sabiduría, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, la templanza, para hablar con respeto a sus esposos y para decirles
cuánto les respetan y para decirles que siempre van a someterse a ellos, pero también para hacerles saber que no los van a seguir en cosas pecaminosas, en nada que sea pecaminoso, porque las mujeres tienen que establecer esa prioridad. Así que, hermanos, no nos concentremos en los problemas circunstanciales, concentremos en el corazón. Los problemas, las crisis, las necesidades y las debilidades en la familia y aún los pecados nunca van a desaparecer, siempre van a haber, van a surgir de un momento o en otro. Pero con un corazón sabio y doblegado a Dios podemos lidiar con los conflictos y resolverlos. Pero si tu corazón está contaminado con enojo, con orgullo, con incredulidad, con carnalidad, tus problemas se van a volver más grandes y las contiendas y las incomprensiones con tu esposo, con tu cónyuge, van a crecer hasta que se hagan insoportables. Recuerda que nuestros más grandes enemigos son el pecado de nuestro propio corazón y las incitaciones de Satanás, usando nuestras debilidades y nuestras inclinaciones pecaminosas. Por eso es que necesitamos los medios de gracia, necesitamos la comunión con los hermanos, la predicación, la oración, el consejo de la palabra de Dios y en muchos casos el consejo de nuestros pastores o de hermanos maduros que nos puedan dar un consejo sabio y bíblico. Ahora, un par de aplicaciones más en cuanto al amor a nuestra familia. Aprendamos a amar correctamente a nuestra familia. Hermanos, no ames a tu familia como el mundo ama. Los sentimientos naturales de amor, los instintos afectivos hacia la familia, los tiene todo el mundo. Todo el mundo ama a su familia, cristianos y no cristianos. Esas inclinaciones son propias de nuestra condición humana, porque Dios nos hizo a su imagen y todos los seres humanos, aún los no cristianos, aman a su familia. Eso es algo natural. Pero el amor que se requiere para levantar una familia centrada en Cristo no es ese amor instintivo necesariamente de nuestra naturaleza humana, sino que es un amor superior, el amor que brota del amor que Dios nos mostró a nosotros en la cruz. Y ese amor de Dios solo se conoce en Cristo, apreciando lo que Cristo hizo al morir por nuestros pecados. Todas las madres, todos los padres aman a sus hijos. Los hombres se enamoran de una mujer y se casan con ella. Y tienen afectos hacia ella. Pero el amor que Dios nos manda a tenerle a nuestra familia va más allá del enamoramiento o del amor natural a nuestros hijos. Es el amor que brota de Dios. Es el amor que pasa por la cruz del Calvario. El amor que entiende el sacrificio del Hijo de Dios y que es inspirado por el Espíritu Santo. Un amor guiado por la Escritura. Un amor que tiene frente a sus ojos la eternidad. Así que padres, no cometan el error de amar a sus hijos de una manera equivocada o a su cónyuge de una manera equivocada. Y otra cosa final con la que vamos a terminar. Padres, no cometan el error de amar a sus hijos más que a su cónyuge. Repito, padres y madres, no cometan el error de amar a su esposo o a su esposa, o no cometan el error de amar a sus hijos más que a su esposo o a su esposa. Eso es una gran desobediencia a la palabra de Dios. Y es un pecado contra tus hijos y contra tu cónyuge, que produce malos frutos y amargas consecuencias. Ningún hogar va a poder ser cristocéntrico si actúa contrario al mandato de la palabra de Dios. Si se actúa contrario al mandato de ser una sola carne con el cónyuge y se pone a los hijos por encima de donde Dios los ha puesto, vamos a estar violando la palabra de Dios y vamos a estar haciendo daño a nuestro matrimonio, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Tenemos que seguir el orden bíblico. Arrepiéntete y corrige
esa falta sí la estás cometiendo. Esa es una debilidad principalmente de las madres. Amar tanto a los hijos que descuidan y dejan de lado a su esposo. Arrepiéntete de esa falta y ama a Cristo por sobre todas las cosas. Y a tu esposo o a tu esposa más que cualquier otra persona, incluyendo a tus hijos, incluyendo a tus padres. Así lo estableció el Señor. Y si lo obedecemos, todo lo demás va a estar en orden y Dios va a ser honrado. Y así, hermanos queridos, dejamos establecido esta noche, mañana continuaremos hablando, pero dejamos establecido esta noche que tenemos que conocer nuestros enemigos. Y los principales son nuestro propio corazón y las acechanzas de Satanás. Y tenemos que conocer nuestras prioridades. Y las prioridades son primero Dios, Cristo, amarlo a Él por sobre todas las cosas, más que a nuestros hijos, más que a nuestra esposa y a nuestra familia. Pero luego, entre todas las personas, amar a nuestra esposa más que a ninguna otra persona. Estos 4 principios son vitales para comenzar a poner los fundamentos de una familia centrada en Cristo. El día de mañana, Dios mediante, vamos a estar hablando sobre las responsabilidades de los miembros de una familia que busca estar centrada en Cristo. Las responsabilidades del padre, de la madre, del esposo, de la esposa, de los hijos. Y vamos a estar hablando sobre los frutos que produce un hogar cristocéntrico. Los frutos para bien o para mal, dependiendo de lo que nosotros hagamos. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.